Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. ¿Qué buscan esas manos, esos azadones? ¿Qué identidad se esconde en las entrañas polvorientas de esta tierra? Tierra siempre fronteriza, laderas abrasadas de viento y sol. ¿Quién pobló esta frontera? Siempre frontera, siempre tierra de nadie, de paso, de reparto y paso. Y pobre, dura, dando muy poco a cambio del mucho trabajo secular de sus habitantes. ¿Cuál es el verdadero rostro del murciano del noroeste? Nunca han tenido miedo a retar a la suerte. La historia los ha castigado. Pero ellos han sido hombres determinados a sobrevivir, hombres de la frontera. Porque siempre fue frontera esta línea de altos vientos y pétreas laderas. Sobre el cabezo de Roenas, junto al Quípar, yacen los restos de lo que fue Begastri, esa ciudad que une en sus entrañas huesos y vestigios de iberos, romanos y visigodos. Aquí el trabajo siempre se ha repetido casi estérilmente, igual que los lugares sagrados, Ermita de la Encarnación, Valle del Quípar. Se han alzado uno sobre otro desde el principio, desde los poblamientos iberos, arrasando con cada nueva identidad cualquier pasado. Frontera fue esta tierra, más o menos pacífica al principio, asolada después, con la anarquía militar del siglo III, que atestiguan las fortificaciones de sus villas. Siempre sería frontera para los musulmanes, sobre todo tras la caída del califato de Córdoba el año 1031, cuando la región fue botín para las bandas de almohades y almorávides y palestra de las incursiones de las tropas cristianas. Cuando las navas de Tolosa entregan a estos la victoria sobre el Islam, las tierras del noroeste murciano fueron adjudicadas a Castilla
y por esta entregadas como feudo a la Orden del Temple y después a las de Santiago y San Juan. Cuando los reyes católicos decidieron el cerco final de Granada, toda la zona adquirió un especialísimo interés estratégico. Cruce de caminos y de ejércitos, perpetua tierra de nadie. Muros de la frontera de Murcia, calcinados por el sol del principio y del final. Muros que fueron murallas, murallas defendidas y tomadas 1.000.000 de veces. El sol y el tiempo borraron la sangre. Hoy, de todo aquel ruido y aquella furia, solo quedan esas fortalezas vigías dominando el paisaje, talladas sobre sus montes, como la roca de sus canteras. Altas tierras de Murcia, limpias al sol como huesos, batidas por los vientos de la meseta, cruce de caminos y esperanzas, como la piedra de sus entrañas, resistente, como el alma de sus hijos, impenetrable. El prodigio del agua resbala por su superficie como una reverberación de felicidad, como el espejismo del sediento. Como una estampa de ayer, pero destilada por el humor y la veneración, las fiestas de moros y cristianos, deslumbrantes de un colorido que es la sangre de estas tierras, el nervio de estos hombres. ¿Cómo no sentir en los enfrentamientos de moros y cristianos a que tan dados son estos pueblos y villas el latido más hondo de su pasado? Los parlamentos de reyes, que hoy son jolgorio y alegría, ayer fueron preámbulo de sangres vertidas. La escenificación actual del cruce de inventivas, un día fue el campo de batalla de la matanza, cuyo solo nombre da ya idea de la carnicería que se produjo. La Veracruz, que convertiría al cristianismo al rey Abu Zeid, descendió portada por ángeles en un paisaje devastado por las incursiones de saqueo. La bendición de las aguas es mucho más la bendición de una sed secular.
alma de estas tierras es como el esparto, al que tanto las ligó la historia. Maleable y duro, ese esparto, que ha calzado a un imperio de césares y que después ha ido hundiéndose en el silencio, como mueren los justos, consciente de su significación y dejando paso noblemente a los nuevos tiempos. Y siempre las manos del hombre, las manos, su pericia, su conocimiento, su sabiduría, su paciencia, convirtiendo esa planta salvaje en esteras, en calzado, en cuerdas. Si aislamos esas manos, si olvidamos su entorno, bien pudieran ser las de un campesino egipcio de hace 3000 años, las de un alfarero cartaginés, las de un soldado de Roma, las de un árabe aferradas a su legón y abriendo al riego sus boqueras. Hora tras hora, día tras día, mes tras mes, siglo tras siglo, las manos han repetido más allá de la fatiga o de la duda su ceremonia. El esparto, todo el trabajo que se levantó sobre él, toda la industria, muy bien simboliza el alma de estos hombres, su lucha eterna por y sobre una tierra de frontera que poco da como recompensa. Mucho se ha escrito sobre las antiguas rutas de la seda y muy poco sobre la del esparto. Y hubo una ruta del esparto, un camino por donde desde estas tierras se encaminaba a la fibra hasta cubrir las necesidades del Imperio Romano y más tarde del calzado medieval. Una sabiduría transmitida generación a generación. Han trabajado, han dominado los elementos, han domado la furia de la naturaleza hasta convertirla en algo extraordinario, ejemplar, que los hombres usarán, que a los hombres facilitaría su vivir. Y además de esa necesidad, han hecho arte, pues arte es la finura, la pureza de las líneas de sus ingenios. Una esparteña es una forma perfecta que el hombre añade a la gloria del mundo, absolutamente pura, elemental y refinadísima. Belleza de un absoluto clasicismo, definitiva e imperecedera, como el Partenón. La consecución de esa belleza para cubrir el menester del calzado con la utilización de una planta salvaje, bien puede ser un símbolo de la inteligencia de los hombres que habitaron y hoy pisan estas tierras. A lo largo del tiempo, las fibras que sostenían esa economía, el yute, el cáñamo, el mimbre, han ido desapareciendo del cultivo regional. El mismo esparto ya no se siega apenas, relegada su elaboración a la artesanía,
ante la potencia de las fibras sintéticas. Y sin embargo, es el esparto un símbolo perfecto del vivir de estos hombres, de su devenir histórico. El esparto dio fama legendaria al territorio, pero de lo que ayer fuera ocupación general, hoy solo quedan aquí y allá aisladísimos artesanos, sobre todo en Cejín. Ese esparto estaba antes que los blasones que ilustran la grandeza en los muros de estas ciudades, de estos pueblos, y estará después, siempre. Sobre pueblos sin nadie, sobre pueblos parte del año casi deshabitados, sobre fachadas calcinadas por el sol, orgullosos blasones, nos hablan de otros tiempos y otras gentes que también aquí pelearon y se asentaron, que también dieron su vida por esta tierra fronteriza y dura. Y como culminación de su arquitectura, más bella que los palacios de Caravaca o Cejín o Gullas, ese santuario de la Veracruz, como un retablo donde el hombre ha erigido el testimonio de su espiritualidad y que desde la galería de su cimborrio bendice, abierta a todos los vientos, la fertilidad de sus campos. Calles trazadas, pensadas para servir al hombre, para resguardarlo del sol de los veranos, para abrigarlo ante los vientos mesetarios del invierno, para recrear sus ojos con el barroquismo de sus frontispicios. Todo sirve al hombre, desde las atalayas guerreras que vigilaban los caminos en la cima de sus montes, a esas terrazas, secaderos de Caravaca, desde el color del almagre de sus casas, que también entibia la violencia de un sol abrasador, al trazado de sus villas, como la expansión de un círculo a partir del núcleo defensivo que la originó, la fortaleza militar. Color y sensaciones, y las cenizas del viejo mundo del comercio, aún calientes como el aire denso de esos mercadillos de hoy. Comercio flexible y duro, como el nervio del esparto. Encantadas imágenes sin edad de estos pueblos dorados al sol de la tarde. Fachadas que podrían alzarse en cualquier punto de la Magna Grecia, como otras de las montañas de Sicilia podrían estar aquí. Porque todo el Mediterráneo es un único, un solo mundo de sensaciones, de color, de pasión, de lucidez.
Algo que acaso da la medida del talante de estas gentes y que puede ser un símbolo de su aferrarse a esa nada, a ese poco con que la tierra paga aquí sus esfuerzos, es la dedicación, vieja alfarería, vieja como el mundo y la vida, al modelado del barro. Las contadas zonas que son ricas en arcilla han producido secularmente una artesanía, pues no de otra forma cabe llamarla, de tejas y baldosas. La gran fiesta del barro tiene mucho de culto milenario. Como con el esparto, es la consecución de la obra bella por los medios más sencillos y humildes. El barro eterno es modelado por procedimientos que hunden sus raíces en lo más profundo de la historia. Es una industria pequeña, que poco puede alimentar más allá de unas familias, pero que alza con arrogancia el nombre de Murcia, allá donde se destacan esos tejados, donde lucen esos suelos.
Como iniciático, ritual, es todo en el fuego del corazón de estas tierras. Campos abrasados que hoy se lanzan con ojos esperanzados y alegres, tratando de aferrar el destino, el futuro, con sus manos recias, como guían el brío de sus caballos. Los caballos del vino de Caravaca, con la exultación de una fiesta, madre del color, hermana de la luz, como buena hija del Mediterráneo. Es una fiesta antigua y conmemora la bendición de los odres en el viejo santuario, unida por la fecha en que se lleva a cabo, el 2 de mayo, a los más primitivos rituales de fertilidad primaveral. Su símbolo, los caballos, son enjaezados desde la madrugada con mantos bordados en oro y plata. Que no tire. Así, tú no le des más. Entonces le puede dar un par de vueltas y entonces se cose un poquito y ya está. El vino es el nervio de esa fiesta. El vino milenario unido a la historia del hombre, inseparable de sus mejores instantes y también de los dolorosos, buen compañero del camino. El vino es la principal fuente de riqueza de Bullas, un vino recio que sigue elaborándose artesanalmente, como el de Carrascalejo, y que ha adquirido categoría suficiente para poder competir en cualquier mercado.
La inteligencia y el afán de las gentes de estas tierras, ese apegarse a sus yermas laderas, les ha llevado a comercializar el más natural de sus productos, aquello que estaba desde siempre en su paisaje, cubriendo con su áspero matorral esas laderas cárdenas. Espriego, romero, hinojo. Lo que nacía salvajemente es ahora cultivado con orden por los hombres y después de segado, siempre por procedimientos manuales, destilado de la manera más rudimentaria y más pura hasta conseguir las esencias. Mediante el fuego, esas hierbas destilarán gota a gota la esencia perfumada. La elaboración de esas plantas aromáticas ha sido labor tradicional de esta región. Su enjundia se destinaba a perfumes o a farmacia. Pero este nuevo cultivo está acaso cimentando una nueva industria para Caravaca. El espriego, el romero, la salvia, el lavandín, es el más joven de los cultivos de estas tierras, pero parece ya, como todo aquí, fundido a la antigüedad de los olivos, de los cereales milenarios. Vamos a hacer, por favor. Ahora sale cantando, por favor, no te dejes retirar. Me ha cantado los trigueros verdes. Una nueva industria, creada a partir de la conservación de sus productos, va ocupando y condicionando lo que antes fuera un sector agrario muy estacional. Las fábricas de envasados se enfrentan al reto de una inmediata Europa unida, donde la competencia ha de ser sumamente dura. Y sin embargo, solo una industria asentada y sólida, que a su vez apremia unos cultivos tecnificados, racionales, de producción continua, puede ser la solución para estos pueblos, para estos hombres que aún hoy han de emprender cada año los ásperos caminos de la emigración o esperar que los que ya partieron sostengan desde el extranjero, con cuántas penalidades, el vivir de sus familias.
le da otra pasada y la pasa por la piedra. Vamos a ir esta tarde, Antonio. Papá, esta tarde vamos a ir allí. Va. No son hombres de tu pueblo. Pero algo parece pagar todos los esfuerzos, todos los sinsabores de los hombres que pueblan estas altas parameras. La fiesta, las fiestas de sus pueblos, ritual que parecen hacer de sus entrañas, vestirlos de su pasado terrible y glorioso y fronterizo. La leyenda y la historia reviven fundidas entre la pólvora y el brillo de los metales, como cuando sobre Caravaca desciende una vez más la Veracruz, como aquel día de hace ya 7 largos siglos. Caravaca, la alta, bailía del temple, cabeza de encomienda. Nos disponemos a celebrar esta misa que conmemora la gloriosa aparición de la Santísima de la Cruz a nuestro hermano Cirilo. La cruz se nos aparece esta mañana resplandeciente de gloria, vertebrando a toda la comunidad carabaqueña alegría, gozo y paz en el Señor. Vamos a celebrar la Eucaristía por la unidad de los carabaqueños. Todas las aguas que han huido de estas tierras, el Moratalla que atraviesa el Sabinar, el Argos y sus insólitos platanares de las fuentes del Marqués de Caravaca, el Mula desde su cascada del Salto del Lucero, todas las aguas confluyen en ese Segura que se aleja de estas tierras sin fecundarlas. El árido paisaje montañoso de matorral mediterráneo, las yermas extensiones cuyas cimas coronan como águilas de piedra las viejas fortalezas guerreras de esta tierra, siempre de nadie, siempre frontera, ven perderse unas aguas por las que darían la vida. Esas aguas redentoras que solo se abrirán como un mar cuando ya en los confines de la región inunden los campos de arroz de Calasparra. Las tierras regadas no ocupan más allá de un 6% de la región. Los hombres de estas comarcas ven las aguas alejarse y llevar su riqueza hacia la próspera huerta de Murcia. Cada gota de que pueden disponer es aprovechada utilizando aún los mismos sistemas de regadío que son la herencia de aquellos árabes que trazaron el más sutil sistema de acequias y presas.
El arroz, como el vino, como el aceite, el toro, el delfín, como las playas o el sol del Mediterráneo, es en sí mismo toda una cultura, todo un mundo. Los hombres de Calasparra están además decididos a que su arroz sea el mejor y para ello han optado por un cultivo ecológico. Su siembra parece lluvia sobre las aguas. El hombre hunde sus pies en las tierras anegadas y hay algo en ese rito, como de regreso al mar. Son imágenes que nos recuerdan las pinturas japonesas. Despacio, el arroz empieza a levantar su planta. Todo el paisaje parece someterse, girar sobre ese milagro que nace de las aguas. Después brillarán al sol sus frutos, dorados al principio, convirtiendo después los arrozales en campos venturosos, donde el hombre, siempre el hombre, siga con sus manos el mítico grano.
vastas tierras del noroeste de Murcia, frontera legendaria. Caravaca, Cejín, Calasparra, Bullas, Moratalla. Porque en estas tierras, siempre de nadie, frontera de vientos, la vida es dura para sus hijos. Y muchos han tenido que dejar sus casas en busca de un incierto futuro lejos de Murcia. La emigración, el dejar atrás, y cuántas veces para siempre, los lugares donde nacieron, ha mordido la carne de estas gentes. Bien saben ellos de trenes, de caminos, de otros paisajes. Sus ansias de una vida mejor los han llevado a Barcelona, a Valencia, a tierras donde el Mediterráneo de su niñez era algo que aún podían tocar. Hijos de Murcia han ayudado a levantar Europa. Muchos todavía emprenden cada año la ruta de un destierro temporal a la vendimia francesa. El 40% de los españoles que hacen posible la uva de Francia son hombres de Caravaca, de Cejín, de Moratalla.